En lo que está siendo llamado el momento más trascendental de la diplomacia multilateral en una generación, el primer ministro de Canadá se acercó a un podio de mármol verde frente a 193 naciones, hizo una pausa de 11 segundos, se quitó los anteojos de lectura, miró directamente a la Cámara Central de la Asamblea General de las Naciones Unidas y pronunció 9 palabras que no han dejado de resonar en cada cancillería, cada piso de operaciones bursátiles y cada capital aliada desde Tokio hasta Brasilia. Esto no fue un discurso de rutina. Esto no fue el teatro diplomático al que la Asamblea General se ha acostumbrado a lo largo de 80 sesiones. Fue un primer ministro canadiense levantándose en el tercer turno de la mañana, horas después de que el presidente de los Estados Unidos hubiera pronunciado unas declaraciones que varias delegaciones describirían más tarde como el discurso americano más agresivo ante el organismo desde los primeros años de la guerra de Irak. Y fue un primer ministro canadiense respondiendo no con un comunicado de prensa, no con una protesta por canales reservados, no con la contención institucional que ha definido la diplomacia canadiense durante 70 años, sino con 9 palabras pronunciadas en un micrófono abierto, transmitidas en tiempo real a un estimado de 340 millones de espectadores en todo el mundo, traducidas en cuestión de segundos a todos los idiomas oficiales de las Naciones Unidas y comprendidas al instante por cada delegación en la sala. En menos de 47 segundos tras pronunciar esa frase, la Asamblea General estaba de pie, no con un aplauso cortés, sino con un aplauso sostenido y estructural que comenzó con el bloque nórdico, se extendió por las delegaciones de la Unión Europea, viajó por los asientos de la Unión Africana, recorrió América Latina y cruzó la mayor parte de Asia antes de terminar. La delegación estadounidense permaneció sentada. La asimetría visual fue transmitida a nivel mundial antes de que el aplauso concluyera. En menos de 3 horas, el presidente de los Estados Unidos había partido de Nueva York anticipadamente. Había publicado 17 veces en redes sociales y había celebrado una rueda de prensa en la pista de un aeropuerto en la que llamó al primer ministro canadiense, en orden ascendente de gravedad, desagradecido, necio y acabado. En menos de 12 horas, 3 naciones aliadas habían solicitado discretamente extensiones de plazo en negociaciones comerciales avanzadas con Washington. En menos de 24 horas, 2 de los fondos soberanos de riqueza más grandes del mundo habían ajustado sus asignaciones de activos estadounidenses, no de forma dramática, sino direccional. El lenguaje institucional para un veredicto dictado sin teatro. En menos de 48 horas, una resolución del Consejo de Seguridad auspiciada por Estados Unidos, que había estado en preparación durante meses, fue retirada antes de que pudiera someterse a votación. Pero lo que define este momento en la historia del orden internacional de posguerra es lo que Carney dijo en esas 9 palabras, en esa pausa, en esa postura. 9 palabras pronunciadas en voz baja. 9 palabras escuchadas por 193 naciones. 9 palabras que los historiadores diplomáticos ya están comparando con Suez en 1956, con la retirada de Gaulle del mando integrado de la OTAN en 1966, con las relecturas europeas que siguieron a Irak en 2003. Cuando escuchen lo que Trump dijo en su discurso esa mañana, a qué estaba respondiendo Carney, cuáles fueron esas 9 palabras y qué han puesto en movimiento en las capitales de todos los continentes habitados, comprenderán por qué esto no es simplemente un momento viral. Este es el momento en que un líder del G7 dijo públicamente lo que decenas de cancillerías habían estado diciendo en privado durante 2 años y al decirlo, le dio permiso a toda una generación de gobiernos aliados para dejar de fingir. Permítanme explicar lo que ocurrió, porque la arquitectura de este momento es lo que lo hace histórico. La mañana correspondía a la 800ª sesión de la Asamblea General de las Naciones Unidas. La semana de alto nivel había sido anticipada, pero no temida. El orden de los oradores había sido establecido con semanas de antelación. Carney estaba programado en el tercer turno, Trump en el séptimo. El cuerpo de prensa diplomática estaba reunido. Las delegaciones estaban en sus asientos asignados. Las cabinas de traducción estaban dotadas de personal en los 6 idiomas oficiales. Por todos los parámetros institucionales, se suponía que sería una mañana de rutina de teatro multilateral, del tipo que produce 3 días de titulares sin ninguna consecuencia duradera. El discurso de Trump comenzó en terreno familiar y se adentró rápidamente en un territorio que varios embajadores europeos describirían más tarde como la repudiación más directa del orden multilateral que cualquier presidente estadounidense en ejercicio hubiera pronunciado desde ese podio. Habló de soberanía, pero la enmarcó como algo que los Estados Unidos poseían y que otras naciones recibían como concesión. Habló de alianzas, pero las enmarcó como servicios prestados a cambio de tributo.
Sugirió en un pasaje que los traductores de 3 cabinas supuestamente detuvieron brevemente antes de verter al idioma correspondiente, que las naciones que dependían de la seguridad estadounidense deberían recordar quién paga las facturas, quién mantiene las luces encendidas, quién mantiene la paz y a quién deberían estar agradeciendo en lugar de dar lecciones. Habló durante 41 minutos. No tomó preguntas. Regresó a su asiento en la delegación estadounidense ante un silencio que no era de acuerdo sino de asimilación. La sala había cambiado para cuando se sentó. Las delegaciones europeas intercambiaban miradas. El bloque de la Unión Africana permanecía inmóvil en una postura que los observadores veteranos de la ONU reconocieron como quietud deliberada. Los embajadores nórdicos tomaban notas con la lenta precisión de quienes redactan algo para más tarde. 2 diplomáticos de alto rango de grandes economías asiáticas abandonaron brevemente la sala y regresaron. Algo en la sala se había cristalizado que no estaba cristalizado cuando comenzó la mañana. Carney estaba programado para hablar después de una breve pausa procedimental. Según funcionarios de la delegación canadiense, su equipo había redactado 3 versiones de su discurso en las 72 horas anteriores. No eligió ninguna, caminó desde su asiento hasta el podio con una carpeta que no abrió. Llegó al mármol verde. Dejó la carpeta sobre el podio, ajustó el micrófono y luego hizo una pausa de 11 segundos antes de comenzar. Los observadores veteranos de la Asamblea General dirán que 11 segundos no es una pausa. 11 segundos es una decisión que se anuncia a través del silencio. Las cámaras permanecieron enfocadas en él. Las delegaciones se inclinaron hacia adelante. Los traductores en sus cabinas esperaron. Y cuando Carney comenzó a hablar, no comenzó con la respuesta que muchos esperaban, sino con la paciencia arquitectónica de un hombre que está construyendo una base. Abrió citando la Carta de las Naciones Unidas. Hizo referencia a Lester Pearson, el canciller canadiense que había contribuido a diseñar la concepción moderna del mantenimiento de la paz de la ONU en 1956 y ganó el Premio Nobel de la Paz por ello. Habló de la historia de Canadá como una nación que había construido su identidad internacional no en el poder, sino en la colaboración. Habló de los 75 años en que el orden de posguerra había transformado no solo la riqueza de las naciones, sino la premisa de que las disputas entre ellas podían resolverse sin catástrofe. Durante 7 minutos fue institucional, cordial, casi ceremonioso, el tipo de discurso que un primer ministro pronuncia cuando nada ha salido mal. Y entonces, en el 8º minuto, el tono cambió. Se dirigió, sin nombrarla, al discurso que se había pronunciado más temprano esa mañana. Hemos escuchado hoy, dijo, la sugerencia de que las naciones reunidas en esta asamblea son dependientes. La sala quedó en silencio. Los traductores se inclinaron hacia adelante en sus cabinas. La cámara hizo un zoom sobre las delegaciones en una sincronización que los observadores veteranos dijeron que no habían visto en décadas. La postura de la sala pasó de la asimilación a la atención. Construyó su argumento en capas que la soberanía no la otorgan las potencias más grandes, sino que es inherente a un pueblo. Que la seguridad no es un servicio prestado a cambio de tributo, sino una construcción colectiva mantenida por la elección de naciones libres de estar unidas. Que el orden internacional de posguerra no fue una caridad estadounidense a un mundo debilitado, sino la arquitectura conjunta de decenas de naciones que habían pagado en sangre y recursos para construir algo que no colapsara en las catástrofes de la primera mitad del siglo. Cada frase construía hacia algo. El espectador en la sala y el espectador en casa estaban siendo llevados por una escalera antes de que se les mostrara la vista. Luego vino la pausa. Carney se quitó los anteojos de lectura. Los dejó sobre el podio junto a la carpeta que no había abierto. Levantó la vista de sus notas. Miró directamente a la cámara central de la Asamblea General y a través de esa cámara a la delegación estadounidense sentada a 30 metros a su derecha. Mantuvo el silencio durante 6 segundos y luego pronunció las 9 palabras. Si la colaboración requiere sumisión, entonces no los necesitamos. No elevó la voz. No gesticuló. No hizo una pausa para generar efecto después de la frase. Simplemente continuó con su siguiente párrafo como si las 9 palabras hubieran sido una oración entre oraciones en lugar de la oración que definiría el discurso, la sesión y posiblemente el año. La sala no se movió durante aproximadamente 4 segundos. Luego comenzó. El aplauso se inició en el bloque nórdico, Noruega, Suecia, Dinamarca, Finlandia, Islandia, y en menos de 10 segundos se había extendido a las delegaciones de la Unión Europea. En menos de 20 segundos, los asientos de la Unión Africana estaban de pie. En menos de 30 segundos, la mayor parte de América Latina se había unido. En menos de 40, las principales democracias de Asia se habían puesto de pie. El aplauso duró 47 segundos, lo que en la arquitectura regida por el protocolo de la Asamblea General no es un aplauso sino un veredicto. La delegación estadounidense permaneció sentada.
Las cámaras captaron la asimetría desde 3 ángulos. Las imágenes se transmitían en vivo, sin traducción, sin comentario, a todas las capitales principales de la Tierra. En la superficie, las 9 palabras significaban exactamente lo que decían. Canadá rechazaba el encuadre de la jerarquía de alianzas. Canadá se negaba a aceptar la sugerencia de que colaboración y subordinación eran compatibles. Canadá declaraba, en el lenguaje más claro posible, que una relación que exigía que una parte demostrara gratitud no era una relación entre iguales soberanos. Pero el significado más profundo, el que registrará el guión de la historia, fue este. Las 9 palabras no estaban dirigidas únicamente al presidente estadounidense. Estaban dirigidas a cada nación en la sala que alguna vez había sido advertida en reuniones privadas y bilaterales de que su seguridad dependía de la paciencia estadounidense. Eran un permiso. Eran un primer ministro canadiense de pie en el podio más legítimo institucionalmente del mundo, diciendo en voz alta lo que los cancilleres de 2 docenas de capitales habían estado diciendo a puerta cerrada durante los 2 años anteriores. Y al decirlo, lo hizo pronunciable. Trasladó un consenso privado al registro público. Por eso el aplauso duró 47 segundos. La sala no aplaudía a un canadiense. La sala aplaudía el momento en que una conversación cerrada se convirtió en una abierta. La reacción de Trump hizo el resto del trabajo. Abandonó la sala antes de que concluyera el discurso de Carney. La caravana estadounidense partió del recinto de la ONU en menos de 12 minutos. Para cuando llegó al aeropuerto, su feed en redes sociales había comenzado. La primera publicación era defensiva. La segunda era agresiva. La tercera era personal. Para la 17ª, en un lapso de poco menos de 3 horas, había llamado al primer ministro canadiense desagradecido, necio, acabado, débil, un hombre que lamentaría el día que abrió la boca, un hombre cuyo país aprendería lo que se sentían las consecuencias reales y un hombre que acababa de costarle a su nación más de lo que podía llegar a entender. Celebró una rueda de prensa en la pista de aterrizaje en la que repitió cada una de estas caracterizaciones en un micrófono con las cámaras de 3 cadenas funcionando. No tomó preguntas. La brecha de compostura que había definido la mañana en la sala ahora definía la tarde en las transmisiones. Carney no respondió. No regresó al podio para declaraciones de seguimiento. No dio una rueda de prensa. No publicó en redes sociales. Voló de regreso a Ottawa, convocó a su gabinete para una sesión cerrada que duró 90 minutos y autorizó la publicación de una declaración de 3 párrafos a través del Ministerio de Relaciones Exteriores. La declaración decía que el discurso del primer ministro había hablado por sí mismo, que Canadá seguía comprometido con la Carta de las Naciones Unidas y con los principios de la cooperación multilateral, y que el gobierno de Canadá esperaba trabajar con todos los socios formulado en el deliberado plural institucional que compartieran esos compromisos. No había insulto, no había amenaza, no había furia. La contención era el mensaje. Para cuando se publicó la declaración, las portadas de las ediciones del día siguiente ya se estaban componiendo en capitales de todos los continentes habitados. Le Monde lideró con las 9 palabras en francés. Der Spiegel las publicó en alemán, The Guardian en inglés, Asahi Shimbun en japonés, Folha de São Paulo en portugués, El País en español. La sincronización no fue coordinada. Fue la consecuencia natural de que la misma frase aterrizara de la misma manera en cada reunión editorial de la Tierra. Los mercados abrieron a la mañana siguiente con su propio veredicto. El dólar canadiense se fortaleció frente al dólar estadounidense en cifras que sorprendieron a los analistas hasta que comprendieron el significado. El euro se fortaleció, el yen se fortaleció. El índice del dólar se dio por un margen que no era dramático pero sí direccional, lo que en el lenguaje de los mercados de divisas es el movimiento más dañino porque indica una revisión de presunciones más que una reacción a noticias. Los mercados bursátiles en Nueva York abrieron a la baja. Los mercados bursátiles en Toronto, Frankfurt y Tokio abrieron al alza. La interpretación en todas las mesas de operaciones fue unánime. Los mercados no estaban valorando un único evento. Estaban valorando una reevaluación de la fiabilidad estadounidense como categoría. Las capitales aliadas se movieron a continuación en patrones que los diplomáticos veteranos describirían más tarde como la reevaluación más coordinada del sistema de alianzas estadounidense desde el periodo posterior a Irak. Londres emitió una declaración de medida subestimación británica, expresando apoyo a los principios que Carney había articulado sin nombrar a Trump. París, con su característico encuadre filosófico francés, llamó al momento una clarificación de lo que requería la colaboración. Berlín, con precisión alemana, utilizó la palabra Verlässlichkeit, fiabilidad, en un contexto que los lectores diplomáticos alemanes entendieron inmediatamente como intencionado. Tokio emitió una sola frase. Estamos revisando nuestras premisas. Seúl la secundó.
Canberra la secundó. Brasilia agregó una segunda frase sobre la importancia de la igualdad entre socios soberanos. El patrón en cada capital era el mismo. No distanciamiento, sino validación. No un giro en contra de Estados Unidos, sino una alineación pública con el principio que Carney había nombrado. En menos de 12 horas, 3 Estados miembros de la OTAN habían solicitado una consulta de emergencia. La consulta se celebró en sesión cerrada, duró 3 horas y no produjo ningún comunicado. En la arquitectura del procedimiento de la OTAN, la ausencia de un comunicado tras una consulta de emergencia es en sí misma el mensaje. Los lectores diplomáticos de toda la alianza comprendieron que lo que había ocurrido en esa sala no era una discusión, sino una realineación, y que la realineación sería visible en los meses venideros a través de acciones más que de declaraciones. La resolución del Consejo de Seguridad auspiciada por Estados Unidos fue retirada en menos de 48 horas. La resolución había estado en preparación durante meses, abordaba una importante cuestión geopolítica y se esperaba que recibiera al menos las abstenciones necesarias para ser aprobada. El recuento de votos realizado durante la noche tras el discurso de Carney indicó que los votos ya no estaban disponibles. El retiro fue procedimental, pero el significado fue estructural. Las resoluciones no se retiran a la ligera. El retiro fue una admisión en el único lenguaje que habla el Consejo de Seguridad de que la sala se había movido. 2 de los fondos soberanos de riqueza más grandes del mundo ajustaron sus asignaciones de activos estadounidenses en menos de 72 horas. El fondo noruego, que gestiona más de $1 billón y se encuentra entre los inversores institucionalmente más cautelosos de la Tierra, realizó una reducción pequeña pero direccional en su exposición a la renta variable estadounidense. El fondo singapurense realizó un ajuste paralelo. Ninguno de los anuncios fue dramático. Ninguno fue enmarcado como respuesta a eventos políticos. Pero los analistas que siguen estos fondos profesionalmente entendieron la señal. Un alto funcionario anónimo de uno de los fondos, citado en la prensa financiera, dijo únicamente esto: "Estamos incorporando una prima de fiabilidad que anteriormente no existía. Las repercusiones internas en Estados Unidos llegaron al mismo tiempo que las internacionales". Las encuestas realizadas en menos de 72 horas mostraron una caída de 12 puntos en la aprobación del presidente en política exterior. Entre los votantes independientes, el segmento demográfico que decide las elecciones estadounidenses, la caída fue más pronunciada. El 59% dijo que creía que las 9 palabras de Carney habían sido justas. El 31% dijo que las consideraba irrespetuosas. Entre los votantes republicanos vinculados a la contratación de defensa, la agricultura y la manufactura, 3 sectores que dependen de la previsibilidad de las relaciones aliadas, aparecieron fracturas en cifras que la operación política del presidente no había anticipado. Los senadores republicanos emitieron declaraciones en registros cuidadosamente calibrados. Un senador de un importante estado agrícola dijo que sus agricultores necesitaban socios comerciales confiables y que los eventos en las Naciones Unidas no habían facilitado ese trabajo. Un senador de un estado con fuerte presencia de defensa expresó preocupación por el mensaje que estaban recibiendo las capitales aliadas. Un senador de un estado en disputa, en un lenguaje que los periodistas políticos describieron como la respuesta republicana más directa de la semana, dijo que el costo de perder el apoyo de la sala en la ONU era mayor de lo que la administración parecía comprender. Las fracturas no fueron una rebelión, pero eran la superficie visible de una base que ya no estaba alineada con la postura de política exterior que se estaba llevando a cabo en su nombre. El mundo empresarial estadounidense añadió su propia voz. La mesa redonda de negocios emitió una declaración pidiendo estabilidad y previsibilidad en las relaciones de alianza. La Cámara de Comercio la secundó. La industria aeroespacial, la industria automotriz, el sector agrícola y el sector tecnológico registraron cada uno preocupación institucional a través de sus principales asociaciones. El patrón en cada declaración era el mismo. Los negocios estadounidenses no se benefician de una postura que otras naciones interpretan como inestabilidad. Los negocios estadounidenses necesitan que el sistema de alianzas funcione. Los negocios estadounidenses habían observado la mañana en las Naciones Unidas con una alarma que ahora se expresaba a través de la presión silenciosa y duradera que el capital institucional ejerce sobre Washington. 3 naciones aliadas en negociaciones comerciales avanzadas con los Estados Unidos solicitaron extensiones de plazo en menos de 96 horas. Ninguna de ellas enmarcó las solicitudes como respuesta a los eventos en las Naciones Unidas. Ninguna necesitaba hacerlo. El lenguaje taquigráfico diplomático era comprendido en todas las capitales. Queremos ver qué viene después antes de firmar cualquier cosa.
La Comisión Europea circuló un memorando interno dentro de la semana recomendando que los futuros acuerdos con los Estados Unidos incluyan salvaguardas institucionales independientes del temperamento presidencial. El memorando no se filtró en su totalidad, pero su existencia fue confirmada por tres grandes organizaciones de noticias europeas. El hecho de que existiera el memorando era más devastador que su contenido. Una institución continental había comenzado a tratar el comportamiento presidencial como un factor de riesgo contractual. Esa es una categorización que no se revierte fácilmente. Y en todas las capitales, de Ottawa a Bruselas, de Tokio a Berlín, de Seúl a Canberra, de Pretoria a Nueva Delhi, las conversaciones se aceleraron sobre un marco coordinado que no dependiera del liderazgo estadounidense, no como reemplazo del orden estadounidense, no como ruptura, sino como infraestructura paralela, una redundancia, el tipo de arquitectura que los diplomáticos habían estado esbozando en silencio durante 2 años y que las 9 palabras de Carney habían hecho posible discutir en salas con las puertas abiertas. Este es el linaje en el que los historiadores ubicarán este momento. Pertenece al linaje de Suez en 1956, cuando Gran Bretaña y Francia aprendieron que la era de la acción imperial unilateral había terminado. Pertenece al linaje de la retirada de Gaulle del mando integrado de la OTAN en 1966, cuando Francia insistió en que la membresía en la alianza no requería deferencia. Pertenece al linaje de las revaluaciones europeas tras Irak en 2003, cuando las capitales aliadas comenzaron el largo trabajo de construir capacidad institucional que no dependiera del juicio estadounidense. Las 9 palabras de Carney no ponen fin a la alianza. Redefinen sus términos. Marcan el momento en que un miembro del G7 dijo en el plenario de la Asamblea General que el precio de la colaboración se había elevado demasiado y que otras naciones habían acordado en silencio. La brecha de compostura que definió la mañana en la sala definirá el registro histórico. Por un lado, un presidente que respondió a 9 palabras con 17 publicaciones, una rueda de prensa en una pista de aterrizaje, amenazas escaladas y una exhibición pública de furia. Por el otro, un primer ministro que pronunció la frase, regresó a su asiento, voló a casa, convocó a su gabinete, emitió 3 párrafos a través de canales institucionales y no dijo nada más. La autoridad registrará el guión de la historia. Es lo que sobrevive en ausencia del ruido. Entonces aquí es donde estamos. Un primer ministro canadiense se levantó en la 800ª sesión de la Asamblea General de las Naciones Unidas, respondió a un discurso presidencial que había enmarcado la alianza como tributo y pronunció 9 palabras que ya han movido mercados, retirado resoluciones, acelerado conversaciones multilaterales, fracturado una base política interna y circulado un memorando de la Comisión Europea que trata el comportamiento presidencial como riesgo contractual. La Asamblea General se puso de pie durante 47 segundos. La delegación estadounidense permaneció sentada. Las imágenes fueron transmitidas a nivel mundial y las 9 palabras fueron traducidas a todos los idiomas oficiales de la ONU en cuestión de minutos tras ser pronunciadas. Serán citadas en cancillerías durante los próximos 50 años. Serán citadas en aulas de negociación, en salas de juntas, en seminarios de posgrado sobre el orden internacional de posguerra. Serán citadas por otros líderes aliados en otras salas la próxima vez que necesiten decir algo para lo que han estado esperando permiso. Serán el momento al que señalarán los historiadores cuando expliquen cómo la arquitectura del sistema de alianzas comenzó su silenciosa reorganización en la tercera década del siglo XXI. 9 palabras pronunciadas en voz baja en un micrófono ante un podio de mármol verde. 9 palabras escuchadas por 193 naciones. 9 palabras que no pusieron fin a una alianza, sino que redefinieron lo que se le permitirá exigir a una alianza en este siglo. Si la colaboración requiere sumisión, entonces no los necesitamos. Por favor, presionen el icono de la campana y suscríbanse al canal para actualizaciones diarias.